Título: la persistencia de Uzías. Amén. Amén. Para hablar bajo este tema, quiero primero que entendamos quién fue Uzías. ¿Quién fue un hombre? ¿Quién fue Uzías? Uzías fue hijo de Amasías. Uzías fue un personaje bíblico que fue rey sobre Israel. Un hombre que comenzó a reinar desde muy corta edad. Y como comenzó a reinar de muy corta edad, usted tiene que entender algo. Él no tenía mucha experiencia para gobernar. Él no tenía mucha experiencia para dirigir la nación. ¿Está aquí en esta hora? Él no tenía mucha experiencia para gobernar. Entonces él dijo: para que mi gobierno sea exitoso, yo necesito algo. Y esto que él entendía que necesitaba en su gobierno era a Dios actuando en su gobierno. Ahora, hay una pregunta acá. ¿Qué motivó a Uzías en persistir a buscar a Dios? Porque para que ustedes persistan en buscar a Dios, la palabra persistir tiene que ver con ser constante, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicación. Ahora, ¿qué produjo en la vida de Uzías esta persistencia en él para buscar a Dios? Pregúnteme, ¿qué lo provocó? Lo que provocó en Uzías la persistencia, primero, fue que tuvo un padre temeroso de Dios. Diga conmigo: tuvo un padre temeroso de Dios. Entonces, como él fue instruido por su padre, y su padre era un hombre que conocía a Dios, su padre era un hombre temeroso de Dios, su padre le enseñó la palabra, su padre desde muy niño le enseñó las escrituras, y esto motivó en Uzías a que cuando él creciera, él fuera alguien que buscara a Dios. Escuche bien los padres que están aquí. Si usted le enseña la palabra a sus hijos, esto va a provocar en sus hijos un anhelo, un deseo de buscar a Dios. Porque dice acá que el padre de Uzías instruyó a Uzías en los caminos del Señor. El padre de Uzías le enseñó la palabra del Señor. Ahora hay otra cosa aquí que provocó en Uzías la persistencia. Hay otra cosa aquí que provocó en Uzías el hambre por Dios. Y la otra cosa que provocó es que tuvo un mentor llamado Zacarías, que era un hombre que conocía a Dios. ¿Está aquí? Amén. La otra cosa que motivó a Uzías a buscar a Dios fue su mentor. Zacarías, su mentor, era alguien que conocía la escritura. Vengo a decirte en esta hora, en esta noche, que si tú te acercas a gente que conozca la palabra de Dios, a gente que camine bajo la unción, esa unción que está sobre él se te va a pegar a ti también. Pero si tú caminas con alguien que cargue carnalidad, inmundicia, eso es lo que te va a pegar a ti. Hay alguien aquí, hay un Uzías en esta hora aquí. Dice la palabra que tuvo un mentor, alguien que lo instruyó, que era poderoso en la escritura. Y este hombre poderoso en la escritura lo instruyó, le enseñó, le habló de los caminos del Señor. Este mentor llamado Zacarías le dijo a Uzías: mira Uzías, en la historia, tiempos atrás, el Dios de nosotros le mandó 10 plagas a Egipto. Hace tiempo atrás, Moisés hizo grandes señales porque Dios estaba con él. Y este mentor llamado Zacarías fue alguien que le enseñó toda la historia a Uzías. Le dijo: mira Uzías, el Dios que tú y yo tenemos fue alguien que abrió el mar una vez. A su nombre. Entonces, la enseñanza de su padre, la influencia de su padre, más la enseñanza de su mentor, fueron algo que provocaron la persistencia en él. Amén. Los padres, es muy importante que usted cuide lo que hace delante de sus hijos, porque dicen que vale más las palabras, vale más los hechos que las palabras. Porque si usted le dice a su hijo: no mienta, pero usted miente, usted le está diciendo una palabra, pero con sus hechos le está enseñando otra cosa. Por eso Jesucristo dijo: lo que vi hacer al Padre, eso hice. Amén. Entonces, esto provocó en Uzías buscar a Dios. Ahora, ¿de qué manera Uzías buscó a Dios? Pregúnteme, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Primero tuvo que buscar a Dios en oración. ¿Cómo se busca a Dios, hermano? En oración. Hay gente que dice: Dios no me habla. Pero ¿cómo le va a hablar si usted no ora? Uzías reconocía que para que su reinado era exitoso, él tenía que tener a Dios en el asunto. Él tenía que tener a Dios en medio de lo que hacía. Él tenía que tener a Dios en medio de todo lo que él emprendiera para poder alcanzar el éxito. Ahora dice la palabra que persistió en buscar a Dios. Ahora, la palabra persistir tiene que ver con constancia, tiene que ver con esfuerzo. Es decir, que no fueron 2 días que
Usías buscó a Dios. Es decir, que no fueron 3 días que Usías buscó a Dios. Es decir, que no fueron 4 días que Usías buscó a Dios. Quizás esta persistencia tocó semanas. Quizás esta persistencia tocó meses. Quizás esta persistencia tocó años. Pero él dijo, antes de iniciar mi gobierno, yo necesito que Dios esté en el asunto. Hay un padre, hay una madre, hay un joven que tiene que persistir en buscar a Dios, pero no rendirse y no detenerse hasta que Dios aparezca, hasta que Dios intervenga. Allá de Dios. Persistió. Dígale al que está a su lado, persiste. Porque hay gente que ora una semana y como Dios no le responde, dejan de orar. Hay gente que van 3 días a la iglesia y como el hijo no cambió, dejan de ir a la iglesia. ¿Y dónde está la persistencia? Tú tienes que ser persistente. Tienes que demostrarle a Dios que realmente tú quieres lo que estás buscando. El Señor veía que... ¿Usted piensa que Dios no sabía que Usías lo estaba buscando? Claro que sí. Pero el Señor decía, voy a ver hasta dónde va a persistir por lo que quiere. Voy a ver hasta dónde va a luchar por ese ministerio. Voy a ver hasta dónde va a luchar para que sus hijos cambien. Voy a ver si realmente es una persona que anhela eso que está buscando. Quizás Dios no te ha respondido a ti porque quiere ver hasta dónde llega tu persistencia. Porque a veces Dios parece que no nos estuviera escuchando, pero sí nos está escuchando. Y para que entienda mejor esta parte, la Biblia habla que en una oportunidad Jesucristo caminaba por la región de Tiro y Sidón. Iba con los discípulos caminando. Y una mujer sirofenicia se pegó detrás de él, dando voces y gritos. Porque tenía un problema en su casa. ¿Sabe cuál era el problema? Pregunte cuál. Tenía una hija que estaba endemoniada. Ella no decía que tenía problemas psicológicos, ella sabía que estaba endemoniada. Y ella dijo, la única persona que puede sacar ese demonio de mi hija es Jesucristo. Y dice que ella persistió y dice que se fue detrás de Jesús. Y lo más sorprendente es que ella daba gritos detrás de Jesús. Ella daba voces detrás de Jesús. Y los discípulos escuchaban y Jesús no escuchaba. ¿Está aquí? Amén. La mujer pegaba gritos y los discípulos escuchando. Y Jesús caminaba como si nada. Y los discípulos dirían, oye, ¿será que el Señor está sordo? Tanto sordo que ha sanado, ¿por qué no se sana él? Porque la mujer gritaba, hermano. Gritaba y gritaba. Y Jesús seguía caminando. Hasta que los discípulos intervienen. Y le dicen, Señor, mira, esta mujer está detrás de nosotros pegando gritos de hace rato. Nosotros ya la escuchamos, yo no sé qué pasa contigo, hasta la reprendimos para que se callara. Pero es que la mujer es tan persistente que nadie la calla, que nadie la detiene. Ahora hay gente que la mira mal y se van y no vuelven más. Y hasta que el Señor se detuvo. Y lo más sorprendente aquí es que el Señor se detiene. Habrá una mujer aquí que pueda persistir hasta que Dios se detenga en tu casa. Habrá un hombre que pueda persistir hasta que Dios se detenga en su ministerio. Habrá una mujer que pueda persistir hasta que Dios se detenga a favor de su esposo, a favor de sus hijos, a favor de su familia. Habrá una mujer como la sirofenicia acá. Ahora, lo más tremendo es lo que sucede luego. Jesús le dice a la mujer, ella le presenta el problema y le dice, Señor, tengo una hija endemoniada, atormentada, y a causa de este problema yo no tengo paz. Y el Señor sabe qué le dijo. Pregúnteme, ¿qué le dijo? El Señor le dijo a la mujer, el pan que yo traigo es para los hijos, no para los perrillos. Y esta mujer como que ignoró lo que Jesús le dijo, porque esta mujer llegó y le dijo, Señor, está bien, el pan que tú traes es para los hijos, pero cuando los hijos están comiendo, a veces las migajas se caen y los hijos también reciben. Esta respuesta fue tan impactante para el Señor porque no era el tiempo de los gentiles. No era el tiempo de ellos. Jesús iba a manifestarse primero a los judíos, iba a predicarle a ellos, iba a mostrarle su gloria a ellos. No era el tiempo de los gentiles, pero me impacta que lo que esta mujer le dijo, la persistencia que tuvo, hizo que Dios le soltara el milagro. El Señor le dijo, mujer, vete porque el demonio salió. No era el tiempo de ella, pero ella aceleró el tiempo. Hay un hombre aquí que va a acelerar su tiempo. Hay una mujer aquí que va a acelerar su tiempo. Hay alguien aquí que va a persistir hasta que Dios se acelere a favor de ellos. No era el tiempo de ellos. Pero ella dijo, yo no sé si es el tiempo, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero tú tienes que hacer algo, Señor. Amén.
Ella no reconocía un no. Ella necesitaba que el demonio saliera. Hay alguien aquí. Hay gente que se rinde fácilmente. El vecino le dice: deja de ir a la iglesia, chico, que ahí no vas a conseguir nada. Hasta ahí llegó. A esta mujer el mismo Jesús le dijo que el pan no era para ellos, que no era el tiempo. Pero ni a Jesús. La mujer dijo: Señor, aún la migaja. Ahora, cuando yo analizaba esta historia y meditaba en esto, el Señor, yo decía: wow, qué tremendo esta mujer. No era su tiempo. Pero hay una palabra que dice que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. ¿Está aquí? Amén. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí lo ha escuchado? Amén. Ahora, ¿será que esta mujer había leído este texto? No lo conocía, pero sin conocerlo persistió y se humilló. Y usted que lo conoce, ¿por qué no persiste y por qué ella se humilla? Yo sé que ahí no va a haber mucha alabanza. Y usted que sí lo conoce, ¿por qué no lo hace? Yo sé que Dios no tiene puntos débiles, pero Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo puede despreciar. Y esta mujer como que se acercó a esa parte de Dios. Dice ella: lo que a Dios le mueve es cuando alguien se humilla y se quebranta delante de Él por lo que necesita. Esta mujer puso a Dios a donde no quería estar. Esta mujer detuvo a Dios donde Él no se quería detener. Hay alguien en esta noche que se va a levantar como esta mujer, a buscar al Señor hasta que se mueva a favor de su casa, a buscar a Dios hasta que se mueva en su empresa, a buscar a Dios hasta que se mueva en su economía, a buscar a Dios hasta que se mueva en su ministerio. Le tengo una buena noticia: esta mujer recibió, y si ella recibió en el tiempo que no era para ella, cuánto más usted y yo, que el pan que el Señor trajo ahora nos lo soltó completo a usted y a mí. Para usted no hay una migaja, para usted no hay una migaja, para usted hay un pan completo. Toca al que está a tu lado y dile: hay un pan completo para ti. Toca al que está a tu lado y dile: hay un pan completo para ti. Pero pelea por ese pan. Busca al Señor hasta que suelte lo tuyo. Busca a Dios hasta que suelte lo tuyo. Hoy es servicio de avivamiento. Hay alguien que va a provocar a Dios aquí. Dile al que está a tu lado: para ti es el pan. Si esta migaja sacó el demonio, el pan que no puede hacer contigo. Si un pan causó esto, una migaja del pan sacó un demonio que estaba atacando a una mujer. Mujer, el pan que Dios te soltó a ti va a sacar todos los demonios que tiene en tu casa. Hombre, el pan que Dios te soltó a ti es para sanarte. El pan que Dios soltó para ti es para libertarte. ¿Hay alguien aquí hoy? Ahora vamos a bajar. Dice que Uzías prosperó, pero la Biblia es específica, porque la Biblia dice cuando buscó a Dios. Ahora, la palabra prosperar tiene varios significados, pero hoy no voy a hablar de los significados de esta palabra, sino que la palabra prosperar quiere decir tener éxito. Es decir, que como él persistió en buscar a Dios, Dios lo ayudó con su reinado. Y hay tres cosas o varias cosas que ocurrieron en el gobierno de Uzías. Lo que pasó fue que hubo un desarrollo en su arsenal de guerra. Él comenzó a desarrollar lanzapiedras, catapultas. ¿Se ha escuchado? Él comenzó a desarrollar ingeniería. Él comenzó a tener gente con inteligencia para crear armas. Y él comenzó a prosperar en todas las áreas, en la económica. Él comenzó a avanzar, comenzó a ensancharse, comenzó a crecer. Y yo decía: wow, Señor, es decir, que cuando yo como cristiano te busco en oración, me humillo delante de ti, hay un desarrollo en mi vida. Comienzo a ensancharme ministerialmente, comienzo a ensancharme económicamente. Yo creo que no están aquí todavía. Comienzo a desarrollar, a crecer. Lo otro, victoria sobre todos sus enemigos. ¿Alguien quiere tener victoria sobre sus enemigos? En esta parte voy a profundizar más, porque él tuvo victoria según la escritura. Dice aquí el versículo 6 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, dice: y peleó, escucha bien, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad. Diga conmigo: el muro de Gad, el muro de Jacnia y el muro de Asdod.
Ahora, cuando yo investigué quién era esta ciudad de Gag, me encontré con algo poderoso. Porque ¿sabe qué significa la palabra Gag? Pregúnteme, ¿qué? Significa pisar. Significa pisar. Y yo dije, wow, es decir, que los filisteos por mucho tiempo estuvieron pisando a Israel. La palabra Gag significa pisar. Y cuando yo leí más, me di cuenta que ¿sabe de dónde era Goliat? Pregúnteme, ¿de dónde? De Gag. Es decir, que como Usías prosperó a buscar a Dios, ¿saben? En Gag había gente de estatura alta, porque ahí vivían los descendientes de Anac. Y después que del diluvio todavía quedó gente con cierta estatura. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, wow, la primera ciudad que este hombre tomó y los primeros muros que este hombre rompió eran los muros de Gag. Esa gente que por mucho tiempo lo pisoteó, él le derribó los muros. Esa gente que por mucho tiempo le infundió temor a través de gigantes, ellos lo derribaron. Por eso vengo a decirte que esta noche, mujer, hombre, si tú persistes a buscar a Dios, Él va a pelear por ti. Y los muros que el diablo levantó, y las veces que el diablo te ha pisado a través de tus hijos, hay alguien aquí, y las veces que Él te ha estado pisando, se van a terminar. Dice que Gag significa pisar. ¿Cuánto tiempo el diablo te ha pisado? ¿Cuánto el diablo veces te ha avergonzado? Pues vengo a decirte que es la hora que te levantes a buscar a Dios como es. Que es la hora de que te levantes a buscar, a reincorporarte en esa vida de oración. Que es el tiempo de que te levantes a congregarte, a venir a los matutinos, a los clamores, a los ayunos, a buscar a Dios. Usted no siente que cuando usted está orando, está buscando a Dios, usted siente que el diablo, ni la mujer del diablo puede con usted. Usted se siente fortalecido. Pero verdad que cuando usted deja de buscar a Dios, usted todo lo critica. Todo le parece mal. De todo se queja. Todo es un problema. Todo le da miedo. El pastor no me saludó en la puerta. No vuelvo más. El servidor me miró feo. No vuelvo más. Analízase, porque esas son señales de que ha dejado de buscar a Dios. Porque si hay algo que produce la presencia de Dios en la vida de un hombre, es gozo. Mira, hay gente que usted siempre la ve gozosa. Usted nunca la ve triste. Y usted dice, ¿será que no tiene problemas? Sí los tiene, pero es que él, como está en la presencia, siempre hay una plenitud de... Siempre hay una plenitud de gozo sobre él. Es decir, que a él no le importa la crítica, la murmuración, nada de eso. Él está en la presencia y él está gozoso. Él está alegre que lo critiquen, él está alegre aunque lo señalen, está alegre aunque no le den la mano, está alegre aunque no le pongan a coordinar, está alegre aunque no toque la batería, está alegre aunque no le toque dirigir las alabanzas, porque está en la presencia, porque está buscando a Dios. Dile al que está a tu lado, el gozo lo produce la presencia de Dios. Entonces, si el gozo se ha perdido en tu vida, es señal de que la presencia está lejos de ti. Ahora, lo maravilloso es que Dios se acerca cuando tú te acercas a Él. Y es algo poderoso, porque cuando usted se acerca, Él se tiene que acercar, porque Él lo escribió. Si tú te acercas, yo me acerco. ¿Quién tiene la Dios siempre? Porque usted cada vez que se acerca, Él tiene que acercarse. Entonces yo creo que en esta noche hay gente que tiene que buscar a Dios. Decía un pastor en Venezuela que hay gente, pastor, que siempre anda como burro masticando tamarindo verde. A su nombre. Siempre, hermano. Usted le pregunta, hermano, ¿y cómo está usted? Ahí, hermano. Medio. Analízate. Es señal de que la presencia hace rato no pasa por allí. A su nombre. Vamos a continuar. Hay otro muro que él derribó. Y el segundo muro que derribó Usías, dice la escritura aquí, que fue el muro de Yagnia. Yo ahorita en la tarde busqué este significado. Y Yagnia tiene que ver con cimiento, tiene que ver con construir. Y yo cuando analizaba, ¿y qué puedo agregar yo? Hay gente que el diablo ya hizo cimiento en su casa. Tanto tiempo que no busca a Dios, que no ora, que ya el diablo comenzó a construir en su casa, que ya el diablo comenzó a construir en sus hijos.
que ya el diablo comenzó a construir en su familia. Pero no se preocupe, le traigo una buena noticia. Si usted sale hoy con esa mentalidad de buscar a Dios, esos cimientos también se van a romper. Esos cimientos se van a desbaratar. No, yo vengo a decirle a alguien, esos muros se van a romper. Esos cimientos van a ser deshechos. Hay alguien aquí que crea la palabra de Dios. Ahora, el último muro es más poderoso. El último muro es más poderoso. El versículo sigue diciendo que rompió también el muro de Asdod. Cuando yo analicé qué significa la palabra Asdod en el hebreo, me encontré con algo poderoso. ¿Sabe qué significa? Pregúnteme, ¿qué significa? Significa devastar. Significa destruir. Y yo decía, wow. Mire, hay algo tremendo aquí. Cuando el diablo tiene cimiento, muro alrededor de su casa, usted vive atrasado. Usted no crece, usted no avanza. Usted no puede ensancharse. Usted no puede desarrollarse. Usted no puede crecer. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo usted produce cuando alguien le devasta su tierra? Usted puede tener una tierra fructífera, pero si cada vez que la tierra produce algo se la devasta, ¿cómo usted progresa? Hay muchos de ustedes que hay bendiciones que Dios quizás suelta a su vida, pero viene el devastador y se las arranca. Quizá Dios lanza bendiciones hacia usted, pero el devastador le roba la productividad, le roba la bendición. ¿Sabe qué hacía este pueblo? Cuando Israel sembraba, ellos cosechaban. Hay muchos de ustedes que ustedes siembran, pero el diablo cosecha. ¿Está aquí hoy? Dice que Asdod era devastador, pero en esta noche esos 3 muros se van a romper en la vida de alguien. No, yo quiero alguien que crea. Yo vengo a decirte, mujer, si tú persistes en buscar a Dios, esos 3 muros se van a romper. Estos cimientos van a ser removidos. El diablo no se va a robar más tu productividad. El diablo no se va a robar más la cosecha. El diablo no se va a robar más lo tuyo, porque tú vas a producir, tú te vas a ensanchar. Hay alguien que diga amén. Yo te estoy diciendo de parte de Dios, tú vas a producir, tú te vas a ensanchar, tú vas a crecer. Cierro con esto. ¿Sí está recibiendo algo? Es decir, que trajo prosperidad, desarrollo, avance, victoria sobre su enemigo. Ahora, pero tristemente, Uzías terminó mal. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Mire lo que dice el versículo 15 y el 16. Preste atención. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Escuche, su fama se extendió lejos. Porque fue ayudado, ¿por qué su fama se extendió? Dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire lo que dice el 16, para que esto no le pase a usted. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el hombre, después que ya tenía todo, que estaba en el éxito, si Dios escribió su derrota, si contó lo que pasó a él, es porque es algo que Dios nos quiere enseñar? Dice que cuando ya era fuerte, por eso la palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así que cuando usted ve a alguien altivo, analícelo, porque pronto va a caer. Ahora también dice que Dios mira de lejos al altivo. Es decir, que mientras más humilde usted sea, más tiene acerca a Dios. Ahora, humildad no está en la ropa, por si acaso, porque hay gente que piensa que humilde es andar con la peor ropa. Eso no es humildad. Escuche, dice que se enalteció para su ruina. Esto me hace entender a mí que él, cuando se hizo fuerte, creyó que ya no necesitaba a Dios. Dejó de buscar a Dios. Porque yo entendí este principio. Porque el versículo 5 dice, en los días que buscó a Dios, él le prosperó. Es decir, que si después comenzó a tener fracaso, es decir, que dejó de buscar a Dios. ¿Y cuáles fueron qué se manifestó en la vida de él cuando dejó de buscar a Dios? Soberbia,
Ay, Dios mío. Comenzó a ponerse soberbio. No lo podían corregir. No le podían decir nada. No se dejaba enseñar. Y para más cosa tremenda, tomó el oficio de los sacerdotes. Se metió en el altar a quemar incienso. Él dijo, ahora yo hago lo que quiero. Ahora yo hago lo que quiero en el templo. Si quiero quemo incienso. Si quiero hago lo que quiera. Y se metió asumiendo tareas que no eran de él. La soberbia también es manifestación de que Dios hace rato se alejó. Así que si en usted hay soberbia, usted no se deja corregir, no se le puede decir nada, analícese. Yo sé que en esta parte no iba a haber mucha alabanza. Se enalteció. Dile al que está a tu lado, no te enaltezcas, porque va a ser tu ruina. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó Usías? ¿Qué produjo el enaltecimiento en él? Entró a quemar incienso. Y el sacerdote de ese tiempo, Azarías, le dijo, a ti no te es lícito quemar incienso en el altar. Y dice que él lo miró con rabia. Porque hay gente que cuando la corrige mira a uno con rabia. Ay, Dios mío. Aleluya. Cuando la corrige mira con rabia. Dice que miró con rabia. Al contrario de Esteban. A Esteban lo apedreaba y ¿qué reflejaba? Dice que el rostro era como de un ángel porque estaba lleno, estaba en el gozo de Dios. Ahora él no, cuando se alejó, dice que miró con rabia. ¿Y sabe qué le sucedió cuando eso? Dice que una lepra vino sobre él. Y murió sus días lejos. Lo pusieron aparte. Y allí murió con lepra. Porque hasta el final de sus días, la lepra estuvo sobre él. Ahora tomemos lo bueno de Usías, pero desechemos lo malo de Usías. Pero usted no va a ser de los que se enaltece. Usted va a ser de estos que solamente van a persistir en buscar a Dios. Los días que busques a Dios, vas a prosperar.